noche en Noticias 1, el video de una caravana de camionetas blindadas con hombres armados en Tacuelló da pistas sobre los asesinos de los indígenas. Habla con Noticias 1 el expresidente de la ONIC y secretario de Implementación. Otro asesinato hoy en Cauca. Apareció el cuerpo de una escolta indígena secuestrado unas horas antes. Audio del director del Centro de Memoria dando instrucciones para censurar el proyecto del Museo de la Memoria. Se cayó el POT de Bogotá, el Consejo lo hundió hoy. Y en los deportes, Germán Arango. Claudia, noche de goles en el estadio de Palmaseca en los primeros 90 minutos de la final de la Copa entre Deportivo Cali y el Medellín, que hizo un buen partido, la verdad. Juan Guillermo Cuadrado otros 90 minutos como lateral derecho, esta vez en la victoria de Juventus en el Clásico de Turín. ¿Le gusta Queiroz como lateral derecho? Habrá que ver. Nos gusta la misión de este hombre, es un entrenador de fútbol para invidentes y es uno de los 4 finalistas en una convocatoria mundial de causas sociales impulsada por el cuadro Arsenal de Inglaterra. Cristian Hurtado, como siempre, nos trae esto en Toma 1. Juan Pablo Barriento responde a los detractores de su libro, a los que en vez de escandalizarse de sus denuncias de pederastia, quieren más pruebas. Y pocas celebridades hablan de política, pero Julián Román no solo destapó sus cartas en esta campaña electoral, sino que es un ciudadano contundente frente a los nuevos gobernantes. Aquí está, esta es la imagen del día. La caravana de la muerte huyendo de Tacuelló al norte del Cauca, luego de cometer una masacre en una región repleta de fuerza pública. Por eso en la zona de guerra se prepara una movilización indígena sin precedentes, pues sus autoridades se enfrentan a bandas entrenadas con armamento de guerra solamente con sus bastones de mando y la fuerza de la multitud. De esta historia hablaremos hoy. Desde el sistema informativo del Canal 1. Este es Noticias 1, emisión central, con Claudia Cano y Germán Arango. Buenas noches, bienvenidos a las mejores noticias del fin de semana. Un nuevo video da pistas sobre los asesinos que cometieron la masacre en que murieron 5 guardias indígenas, incluyendo a la gobernadora del resguardo en Tacuelló, Toribío, Cauca. Guillermo Gómez. Claudia, en el video se alcanza a ver varios hombres con lo que parecen ser armas largas. Se trata de una caravana que los indígenas califican como de la muerte. El Cauca está en guerra. Si bien el acuerdo de paz trajo varios meses de tranquilidad, no perduró por la ausencia del Estado que permitió el regreso de grupos de narcotraficantes y de sus sicarios. Primero fue la masacre de esta semana en Tacuelló, Toribío, en que 6 personas quedaron heridas y murieron 5 indígenas de la guardia, incluida la gobernadora del resguardo. Que son más los que queremos la paz que los que quieren la guerra. Al día siguiente fueron asesinados 4 contratistas que adelantaban labores de topografía en zona rural entre los municipios de Corinto y Caloto. Y hoy, en Suárez, apareció muerto un escolta indígena que había sido secuestrado hace unas horas. Hoy también se conoce un nuevo video en el que se evidencia que en la masacre de los indígenas de Tacuelló no solo estarían involucradas estas 2 camionetas negras y la gris que la escolta. En el nuevo video se ve adelante una camioneta blanca que lleva en su platón al menos 3 hombres vestidos con ropa oscura y una moto con 2 hombres que lucen prendas similares. Las que vienen detrás son justamente las mismas 2 camionetas negras y la gris, en el orden que aparecen en el primer video. Fuentes de la zona de Tacuelló informan que este último registro audiovisual corresponde a la huida de los asesinos. En la camioneta gris se ve a una persona que al parecer exhibe un arma larga. En el primer video nadie se veía por fuera de la ventana y al parecer solo cumplía la función de escolta. Consultados indígenas dijeron que la principal amenaza en la zona son los narcotraficantes, que han declarado la guerra a las autoridades indígenas y a su guardia por la decisión de sus pueblos de no permitir personas armadas de ningún grupo, incluidos los del Estado, y por su intención de erradicar de sus territorios los cultivos ilícitos. Los ocupantes son, según dijeron, además de narcotraficantes, grupos que actúan como paramilitares y otros que vendrían de las disidencias de las FARC, pero que hoy solo son bandas de sicariato. Entre tanto, un alto oficial de inteligencia le dijo a este noticiero que en Tacuelló, además del narcotráfico, hay presencia de al menos 30 guerrilleros del ELN y disidencias de las FARC. Aún no se conoce ninguna captura. En el centro urbano de Toribío, a 50 minutos de la rural Tacuelló, solo hay un juzgado con poca autonomía de decisión, dado que está en medio de los combates. Armando Huorillo Balbuena, expresidente de la ONIC y actual secretario de los Pueblos Indígenas para la implementación del Acuerdo de Paz, habló hoy con Noticias 1. Patricia Uribe. Claudia, el jefe indígena, refiriéndose a los asesinatos y masacres en el Cauca esta semana, aseguró que por ningún motivo van a permitir armas en su territorio.
Armando Gueirillú Balbuena, presidente de la Organización Nacional Indígena y secretario de los Pueblos Indígenas para la implementación de los acuerdos, en entrevista con Noticias 1 reiteró que pese a que lleguen los sicarios por ellos, no aceptarán en sus territorios ancestrales la presencia de grupos armados, venga de donde venga. Y reafirmó que van a cumplir su compromiso de acabar con los cultivos ilícitos. No debe estar ningún actor armado, ni de derecha, ni de izquierda, ni paramilitar, ni del establecimiento. Déjenos a nosotros solos, porque en 6 meses se va a erradicar todos los cultivos ilícitos. Esa es la propuesta. El secretario Gueirillú explicó que la decisión la tomaron los pueblos indígenas al declararse en asamblea permanente para analizar la situación de orden público en sus territorios por las masacres en Tacuelló, Corinto y Suárez esta semana. Se está cometiendo el delito de genocidio con el pueblo Nasa. Esto tiene que ver con el control territorial. El líder guayú criticó al gobierno por pretender enviar más de 2.000 soldados al Cauca para enfrentar a los grupos armados, porque según él, el ejército ya está en sus territorios y no sirve para llevar tranquilidad. Tiene sus bases allí, siempre ha estado en los resguardos, lo tiene ocupado, tiene décadas. O sea, 2.500 hombres más, eso no es útil para la paz. Insistió en que la presencia militar no ha significado presencia real del Estado para imponer control y autoridad. En todos los territorios donde hay masacres, donde hay asesinato de líderes indígenas, campesinos y negros, está el ejército presente. Armando Gueirillú advirtió que no se armarán como algunos sectores pretenden para justificar los ataques contra sus pueblos. El Ministerio de Defensa deseara que nosotros nos armáramos. Por eso hay una pasividad como en un doble sentido. Nosotros no nos vamos a armar, pero vamos a mantener la Guardia Indígena, a seguir creciendo porque la resistencia para la paz debe seguir existiendo. Por su parte, la alta comisionada para los derechos humanos de la ONU, Michelle Bachelet, se pronunció exigiendo investigar a fondo los asesinatos de indígenas. Que analice las posibles fallas por parte de las autoridades que pueden haber permitido que ocurriera la masacre. Bachelet resaltó que la solución militar no es suficiente. Instamos al gobierno a que responda a esta dramática situación de manera integral y consultiva, y no simplemente a través de una mayor presencia militar. Desde que asumió la presidencia Iván Duque, han sido asesinados 129 indígenas. Después de la masacre de los indígenas de Tacuelló y de los topógrafos en Corinto, Cauca sufrió hoy otro acto violento. Iván Serrano. Claudio, un escolta indígena fue secuestrado en el municipio de Suárez, Cauca, y horas después se encontró su cadáver. Así se expresó un testigo en Suárez, Cauca, del secuestro del escolta indígena. Para comentarte pues que anoche llegaron, nos encañonaron y luego pues sacaron al compañero, al muchacho y se lo llevaron, pero no sabemos para dónde lo llevaron porque ya estaba oscuro. Ayer hacia las 6 de la tarde, las alarmas se prendieron en el sector comprendido entre Altamira y Cerro Tijeras en Suárez, Cauca. Hombres con armas de guerra entraron a una humilde vivienda donde se encontraba Fabián Rivera, escolta indígena de la UNP, desarmado, y se lo llevaron amarrado. De inmediato, en los chats de escoltas de la organización sindical a la que Rivera había pertenecido, empezaron a correr los mensajes de urgencia. Quiero manifestarles que me lleno de tristeza de saber que un compañero de la Guardia Indígena, perteneciente al programa de la UNP, como por enfoque diferencial, fue secuestrado. Las noticias no podían ser peores. A pocas horas de su secuestro, el cuerpo sin vida del escolta fue encontrado en inmediaciones al sitio donde fue plagiado. Los guardianes de la Unidad Nacional de Protección expresaron su preocupación por lo que sería una amenaza a todos ellos en el Cauca. Ya el conflicto está escalando donde no debe escalar, está escalando hacia los escoltas indígenas, hacia los escoltas personal civil, que este indígena, ojo, no portaba armas de fuego. También aseguraron sentirse vulnerables por la inadecuada dotación con la que son enviados a la zona y con la cual no estarían a salvo ni ellos ni sus protegidos. No podemos soportar de que mandemos a escoltas de la UNP a que los maten a esa zona simplemente con 18 o 20 tiros, una pistola 9 milímetros y un chaleco que no soporta tampoco un fusil y vehículos que están totalmente no adaptados para este tipo de situación. Esta tarde, grupos de indígenas empezaron a hacer presencia en las vías en Suárez, Cauca, en lo que sería un preludio de una gran manifestación de protesta.
Aunque el presidente Duque nuevamente acudió al espejo retrovisor para atribuirle la responsabilidad del etnocidio del Cauca a la proliferación de cultivos de coca en el gobierno pasado, aceptó la propuesta de un espacio franco en zona indígena en la que se integren las autoridades étnicas con las nacionales. Juan Fernando Bárbara. Claudia, el presidente dijo que la idea no es invadir los territorios indígenas y les pidió colaboración con la fuerza pública, desconociendo que las actuales bases militares ya están asentadas dentro de los resguardos que han sido victimizados. Durante el taller comunitario que se desarrolló hoy en Armenia, Quindío, el presidente Iván Duque rechazó y lamentó los asesinatos de los 5 indígenas y 4 ingenieros esta semana en el departamento del Cauca. Y nos estremece porque los que están detrás de esos crímenes abominables son narcotraficantes y estructuras criminales disidentes. Duque aseguró que el problema de los asesinatos en los últimos días en el Cauca lo heredó del gobierno del expresidente Santos y el crecimiento de los cultivos ilícitos. Solamente entre 2015 y 2018, cuando empezó nuestro gobierno, fue un salto de menos de 60.000 hectáreas a casi 200.000. Ese es el combustible de la violencia. El presidente también dijo que la fuerza pública no ha podido tomar el control en el Cauca debido a que los criminales se esconden en los territorios indígenas en donde los militares no pueden ingresar. Se quieren valer de la situación de cosmovisión de las comunidades para ellos tratar de intimidarlos a ellos y protegerse. Por eso Duque les pidió a las comunidades indígenas mayor colaboración para capturar a los responsables de los asesinatos. No queremos nosotros invadir las creencias ancestrales, ni más faltaba. Pero nosotros sí queremos reafirmar que a las comunidades las queremos proteger y que necesitamos de su concurso, de su colaboración para protegerlas. El mandatario aseguró que el gobierno está de acuerdo con la propuesta de la Defensoría del Pueblo de crear un espacio en donde confluyan las autoridades nacionales e indígenas. Queremos aplicar el instrumento de la carpa blanca sugerido por la Defensoría del Pueblo para que haya entendimiento. La vicepresidenta Marta Lucía Ramírez culpó al expresidente Santos y a la negociación de paz de los asesinatos que se presentaron esta semana en Cauca. Y esta semana nuestra felicidad es total. Nos propusimos llegar a los 11.000 miembros de la red independiente y al mediodía del jueves lo logramos. El periodismo de profundidad de Noticias 1 llegó hasta las Fosas Marianas con sus 11.034 y en este momento somos 11.211 y gracias a ustedes nuestro reto ya no tiene medidas terrícolas. El próximo objetivo es llegar a la estratosfera. Y el audio de una charla de Darío Acevedo, actual director del Centro de Memoria Histórica, revela lo que parece ser una decisión de censurar el proyecto de museo de memoria prometido a las víctimas de la guerra. Juliana Ramírez. Claudia, literalmente Acevedo dice que, comillas, va a haber cambios en el guión, refiriéndose a las propuestas en curso para la creación de este museo, cuyo propósito era reconstruir las atrocidades de la guerra para que no se repitan. El museo no tiene por qué aclararle a nadie, porque no es su función, cuál fue la naturaleza del conflicto y cuál es la caracterización que se haga del mismo. El director del Centro Nacional de Memoria Histórica, entidad encargada de convertir en realidad el Museo de la Memoria de una guerra de más de 50 años, llegó a este cargo hace 8 meses en medio de una polémica por su confesa ideología de ultraderecha y su negación del conflicto armado. Nosotros tenemos una filosofía de que ojalá la memoria no nos divida más, porque si es para eso, es mejor no hacer nada. Pareciendo que les da la razón a sus críticos, el pasado martes 29 de octubre, Darío Acevedo se reunió con su equipo para informarle las modificaciones que hará el proyecto de Museo de Memoria Histórica. ¿Va a haber cambios en el guión? Sí. ¿Voy a barrer con todo? No. ¿Tendré en cuenta algunas cosas de la conceptualización? Sí, pero siempre y cuando seamos consecuentes con lo que se dice. El guión y la conceptualización del museo contó con la participación de organizaciones de víctimas. Agua, tierra y cuerpo fueron los ejes escogidos por las víctimas como metáforas de distintos aspectos del conflicto encargadas de contar las historias de las comunidades. Poner a hablar un río, perdónenme muchachos, está muy bien para una obra literaria, una poesía. Recuerden cómo se burlaban de Maduro porque hablaba con un pajarito. Acevedo dejó claro su descontento con el proceso que se hizo con las víctimas y por ello él y expertos externos que contrate dirán la última palabra sobre lo que se puede publicar o no.
Lo que yo estoy pensando en adelante es conformar un equipo de unas 5 personas que revisen todo lo que se ha hecho, que evalúen, seguramente encontrarán aportes. Lo importante es diseñar con una concepción que le sirva a todo el mundo. En la charla con sus colaboradores dejó claro que él mismo tomó la decisión de censurar algunas obras de los proyectos pilotos de este museo que se llevan a cabo en Cali, Villavicencio y Cúcuta. En esta última ciudad, por aspectos que no le parecieron al director, sacaron de la exhibición algunas obras. En este momento me tocó hacerlo a mí porque teníamos un problema con la de Villavicencio, con la de Cali y luego con la de Cúcuta. Me tocó decir a mí, Con el argumento de que el conflicto es un tema político, Darío Acevedo asegura que en el Museo Nacional de Víctimas no podrá haber mediadores narradores que expliquen las obras porque implicaría que se transfieran sus supuestas ideologías a los visitantes. Durante la campaña electoral tuvimos en Noticias 1 la serie Y sin embargo se eligen. Pues bien, se eligieron el que regalaba gasolina en Montería, el que pagaría votos a 50.000 en Sibundoy y el que repartió tejas en Melgar, entre otros. Con 114.000 votos fue elegido Luis Alberto Ordosgoitia como nuevo alcalde de Montería. El pasado 14 de octubre, a 10 días de las elecciones, registramos cómo unos alegres motociclistas disfrutaban en la capital cordobesa de bienes, al parecer ofrecidos por su campaña. Por esos días se vieron en Montería largas colas de motociclistas en estaciones de servicio, animados por la gasolina gratis. ¿Qué política? Está como buena. Ordosgoitia fue elegido como candidato de una coalición del Partido Conservador, el Liberal y la U, y era especialmente impulsado por el senador David Barguil. Durante la campaña, Ordosgoitia fue denunciado por un presunto plagio en su plan de gobierno y por haber estado en el CISBEN por cerca de 11 años, como si fuera una pobre solemnidad. En Sibundoy, Putumayo, con 3.474 votos, es decir, el 45% de la votación, fue elegido como alcalde John Jairo Andrade, quien en campaña fue retenido por autoridades indígenas Kamsá por ofrecer prebendas a cambio del voto en el resguardo. Quedó de darme 40.000 pesos, 50.000 pesos. Donde no me dé, esa ficha lo bueno. Andrade estuvo retenido por las autoridades indígenas hasta la madrugada. Sin comprar votos, siempre y cuando no compre votos. El cemento que estás entregando en la Ministerio del Constructor. Andrade llegó a la alcaldía en una coalición del Partido Liberal, de la U y AICO. En Melgar, Tolima, fue elegido como alcalde el ex policía Agustín Manrique. Noticias 1 publicó estos videos que circularon en redes en los que se veían camiones y camionetas marcados con la propaganda electoral del candidato conservador, desde donde se descargaban bultos de cemento hacia las viviendas de posibles votantes sin mayor explicación. Manrique fue elegido con casi el 60% de la votación, 11.400 votos. La alcaldesa electa de Bogotá, Claudia López, inició su empalme con una reunión con los congresistas de Bogotá y Cundinamarca para la integración de la capital con ciudades vecinas. Eduardo López Júquer. Claudia, no solo se trata de juntar los sistemas de transporte masivo, sino de hacer estrategias conjuntas para la protección de ecosistemas, como el río Bogotá. La alcaldesa electa Claudia López se reunió esta semana con los representantes a la Cámara por Bogotá y Cundinamarca para definir los temas prioritarios de interés común entre la ciudad y la región. Encontramos una alcaldesa diferente a la candidata, una alcaldesa conciliadora que veo que tiene un espíritu democrático y en ese orden de ideas decidimos trabajar en proyectos importantes. La protección del medio ambiente es uno de los ejes principales en las nuevas relaciones entre Bogotá y el departamento. Hay un tema ambiental que no podemos seguir negando, que es el tema del río Bogotá, por ejemplo. La agenda prioritaria, parte del proyecto de ley que impulsaría la integración administrativa regional. Nos pusimos de acuerdo en una agenda en la que podemos colaborar entre el Distrito Cundinamarca y el Congreso de la República. Construcción de la avenida longitudinal de Occidente, Regiotram, Río Bogotá y déjeme meter una cuarta, Eduardo, relleno sanitario Doña Juana. Todas las soluciones problemas de Bogotá pasan por Cundinamarca, en materia de vivienda, de transporte,
de estructura ecológica principal y de disposición de residuos sólidos. El partido de gobierno a nivel nacional, Centro Democrático, se mostró dispuesto a trabajar en llave con la nueva alcaldesa de Bogotá. No vamos a tener esas posiciones irreflexivas por simples temas ideológicos. Nosotros lo que queremos es apostarle a que la ciudad le vaya bien. La alcaldesa Claudia López y el gobernador Nicolás García, de la coalición de partidos tradicionales, acordaron reunirse periódicamente con los congresistas de Bogotá y Cundinamarca para consolidar la región central como polo de desarrollo. Colombia es el sexto mejor destino para los pensionados, lo que indican los indicadores. La revista International Living publicó su índice anual de retiro en el mundo, en el que califica a Panamá como el mejor país para un pensionado de cualquier parte del planeta. De segundo a Costa Rica, de tercero a México, de cuarto a Ecuador, de quinto a Malasia y de sexto a Colombia. Esto indica que toca esperar más de 60 años para disfrutar lo mejor del país. Esto es lo que indican los indicadores. Luego de que una comisión de parlamentarios holandeses se reuniera con trabajadores de la Drummond en Cesar, sus interlocutores fueron amenazados por las Águilas Negras y ahora regresaron a presentar su informe. Enrique Tapias. Claudia, el informe de ellos está en manos del gobierno holandés, que compra la mitad de su carbón energético a Colombia, pero ahora es asunto de los sindicatos de Europa. Representantes del Comité Social y Económico de la Unión Europea aseguraron que cuando se firmó el acuerdo comercial entre Colombia y el viejo continente, se debían cumplir unos compromisos en materia social y de derechos humanos que hoy no se está llevando a cabo. Otra vez tenemos, digamos, los números de los asesinados entre líderes sindicales, líderes sociales, muy preocupante, elevado otra vez, una situación de impunidad, un retroceso de la situación de los derechos laborales en el país. El funcionario considera que en materia laboral, Colombia continúa con problemas especialmente en el sector minero energético. El caso Drummond, con lo que está pasando, la situación de las minas, la situación de seguridad y salud en el puesto de trabajo, que son todos los aspectos. Es un análisis muy larga. La organización que agremia a los mayores sindicatos de Holanda señaló que en una visita a Colombia pudieron evidenciar la situación por la que atraviesan los representantes de los trabajadores del sector minero. La última visita que hicieron parlamentarios holandeses a la región para discutir con representantes de los sindicatos que trabajan en el tema del carbón y también representantes de las empresas y el gobierno y todo esto, una mesa multi-stakeholder, que algunos días después llegaron amenazas hacia los sindicatos y los líderes sociales de los, ¿cómo se llama?, llamados Águilas Negras. La Unión Europea y el mayor sindicato del continente también evidenciaron que en el sector agrícola, especialmente en los cultivos de palma de aceite, las condiciones laborales son mínimas, factor que fue reconocido por el gobierno colombiano. En el tema de informalidad, ellos lo reconocieron que es como más o menos el 60%, 80% de la parte rural está en la informalidad. Giuseppe Giuliano, miembro del Comité Social y Económico de la Unión Europea, agregó que en los próximos meses se enviará un informe al gobierno del presidente Duque sobre las falencias e incumplimientos en los compromisos que se firmaron para adelantar el acuerdo comercial entre la Unión Europea y Colombia. El plan de ordenamiento territorial de Bogotá, proyectado por Enrique Peñalosa, se cayó esta tarde en el Consejo. Víctor Ballestas. Claudia, 8 concejales votaron por tumbar el POT en la última oportunidad que tenía el alcalde saliente para dejar varias de sus obras amarradas a la alcaldesa entrante. En medio de una jornada de protestas dentro y fuera del Cabildo Distrital, con 8 votos a favor y 5 en contra, la Comisión del Plan de Ordenamiento Territorial aprobó la ponencia negativa del concejal Celio Nieves, hecho que negó el POT presentado por la administración de Enrique Peñalosa. Hemos derrotado una política de la privatización, una política de la depredación, una política de la exclusión y una política de la discriminación. Por la ponencia negativa del POT votaron los concejales Germán García, Jorge Eduardo Torres, Marco Fidel Ramírez, Ricardo Correa, María Victoria Vargas, Celio Nieve, David Ballén y Juan Carlos Flores.
Es un POT que atropella la ciudad. Imagina que la ciudad es simplemente un polígono para los constructores y se olvida de la historia de los barrios, de los derechos de los ciudadanos. Por el sí al plan de ordenamiento territorial votaron Andrés Forero, Lucía Bastidas, Camilo Camacho, Nelson Cubides y Felipe Grillo. Este último, presidente de la comisión del POT, a quien cabildantes señalaron de querer torpedear la votación para que el alcalde firmara por decreto el POT. Todo eso lo hacían para que no se votara antes del 27. Querían hacer que este POT se aprobara por decreto, casi que en secreto. La pelota ahora queda en manos de la alcaldesa electa Claudia López, quien podrá iniciar desde el 1 de enero de 2020 un nuevo proceso de consulta ciudadana. López dijo a través de su cuenta de Twitter que concertará un nuevo POT que proteja la estructura ecológica, que base su transporte en la red metro, descontamine, integre y que haga de Bogotá una ciudad líder en desarrollo sostenible. La Universidad Nacional abrió hoy su aula máxima, el Auditorio León de Grave, para que allí cupieran los amigos, alumnos y lectores de Alfredo de la Cruz Molano Bravo, el cronista que le dio al país la historia de los que alguna vez llamó territorios nacionales. En el espacio en el que siempre dijo lo hacía sentir como en casa, la Universidad Nacional, donde se formó al lado de su amigo Camilo Torres, el cura guerrillero, fue despedido el escritor, sociólogo y periodista bogotano Alfredo Molano. Es testigo de la historia de la violencia. Sus tenis, símbolo de su desobediencia y rechazo a la autoridad, que dijo alguna vez calzaba no por comodidad sino por rebeldía, enmarcaron el féretro que rodearon sus familiares y amigos más cercanos, toda una generación que confiaba en que la pluma era el arma más infalible para vencer la violencia. Íntegro, consecuente, valiente, capaz y en medio de muchas dificultades persistió en su tarea. Alfredo siempre será una lección. Primero están sus libros, segundo su estilo, tercero el contenido de su vida, que es un ejemplo. Molano es el cronista de la Colombia profunda que nunca tuvo voz y que siempre fue violentada. Sus amigos de lucha, los de la Comisión de la Verdad, de la que hacía parte, reconocieron el valor del hombre que combatió toda su vida a pie o en lomo de mula, recorriendo el país para visibilizar y contar una historia distinta, la que muchos ven y de la que pocos hablan. Un hombre profundamente humano, profundamente estudioso y la persona que dio voz a todos los marginados de este país. Uno de sus 4 hijos, quien siguió el legado periodístico de su padre, lo recordó como el hombre amoroso que, a pesar de estar siempre en sus luchas por los demás, lograba mantenerlos unidos como familia. Dedicado a la casa y a su familia, traía a estar junto a él durante todos los fines de semana, todos los domingos, comiendo espaguetis juntos. El legado del llamado forjador de memoria y narrador de las luchas agrarias quedará plasmado en toda una generación que reconoce en sus libros, columnas y debates su empuje por esa Colombia olvidada y profunda, esa otra Colombia en la que siempre tuvo fe. Y al regreso, el ¿qué tal esto de los viejitos que viven en un motel y los deportes con Germán Arango? Mientras que la oposición de Chile entregó su proyecto de plebiscito para reformar la Constitución, la de Bolivia solo pudo protestar cuando Evo Morales se autoproclamó reelecto, a pesar de la renuncia del veedor mexicano de la OEA para esas elecciones. Dayana Cruz. Claudia, mientras la propuesta y la protesta en Chile le baja la temperatura a la situación allí, la incertidumbre en Bolivia crece, porque al gobierno se le señala de instigar a la violencia en las protestas. En Chile las protestas no cesan. Las manifestaciones se han incrementado y los enfrentamientos entre la policía y los ciudadanos continúan. Hoy 3 partidos opositores chilenos presentaron una contrapropuesta a la del presidente Sebastián Piñera para superar la crisis, que incluye elevar las pensiones, fijar los precios de los medicamentos y modificar la reforma tributaria. Trabajamos muchas horas, los sueldos no suben y cada día la vida es más cara que en Chile. Además, propone la convocatoria de un plebiscito con el objetivo final de redactar una nueva constitución que reemplace la actual, instaurada durante la dictadura de Augusto Pinochet en 1980 y que ha sido reformada varias veces. En Bolivia crece la sombra del fraude electoral. Arturo Espinosa Silis, el enviado de la OEA para auditar los resultados de las elecciones en Bolivia, renunció a su cargo.
He decidido retirarme de la auditoría para no comprometer su imparcialidad. Debí informar a OEA sobre manifestaciones públicas previas acerca del proceso electoral en Bolivia. El mexicano argumenta falta de garantías y transparencia en las pasadas elecciones. Por su parte, la oposición, que denunció un fraude electoral a favor de Morales, se niega a avalar la auditoría de la OEA por considerar que se trata de una maniobra para mantener a Morales en el poder. Mientras tanto, nuevas protestas se registraron en diversas ciudades contra la polémica reelección. Desde que 150 viejitos a los que atiende la Secretaría de Integración Social de Bogotá son atendidos en un antiguo Hotel del Amor del occidente de Bogotá, 4 de ellos han muerto. La administradora, que es una dirigente política del Valle, dice que la están persiguiendo. ¿Qué tal esto? Un antiguo motel de Álamos en el occidente de Bogotá resurgió por su transformación en albergue para 185 adultos mayores en abandono o vulnerabilidad que atiende la alcaldía. Estamos mal con las enfermeras que nos tratan muy duro. ¿Qué les han dicho de trasladarse? El vigilante censuró este viernes la denuncia de la adulta mayor y negó el ingreso de nuestras cámaras al lugar por orden de arriba. No la coja, que ya puede caminar tranquila. Los funcionarios de Integración Social iban a verificar quejas que habían recibido antes. Estamos viviendo una vida, mejor dicho, perdone con todo respeto, como de perros. Re malo, todo aquí no hay nada bueno. Nada. Entonces la alcaldía le pidió a los viejitos paciencia y una oportunidad para el nuevo operador. La corporación tiene 40 años de servicio a la comunidad. Pero antes que la experiencia se hiciera evidente, se hicieron notables los maltratos, los problemas de alimentación y atención. Nos humillan y nos tiran todas las cosas. La Subdirección de Nutrición de la Secretaría Social encontró que básicamente el lugar, contrario a lo que se afirmó para darle la licitación, no cumple con los mínimos de la atención a adultos mayores. Se evidencia caída de la persona mayor Margarita Giraldo después de consumir el almuerzo en tableta que estaban reparando en el comedor. 7 visitas anunciadas documentaron el incumplimiento de las condiciones higiénico-sanitarias y protocolos. Hemos llamado la atención varias veces al operador sobre el tema nutricional, sobre el tema de servir. El expediente muestra alimentos descompuestos y sin condiciones de manejo, montañas de basura y desechos de roedores por todas partes que inclusive podrían haber ocasionado muertes. Es importante investigar la relación y causas de mortalidad y morbilidad causada por alimentos de personas mayores en el CPS Álamos. 7 personas que estaban bajo protección han fallecido desde que el sitio fue habilitado el pasado 15 de agosto y otros más estarían enfermos por la comida. Se estima la infestación del servicio de alimentación en categoría alta. De acuerdo al levantamiento de indicios, abundante cagarruta, marcas de orina, pelos y roeduras en 7 pacas de arroz. El pasado 28 de octubre, Aurora Román, de unos 85 años, habría sido golpeada. Es importante realizar las investigaciones pertinentes por presuntos maltratos físicos hacia las personas mayores denunciados por la auxiliar de cocina Oliva Pinilla. De las quejas surgió un pliego de cargos que ha encontrado dificultades para concretarse en sanción. Si se presentan multas reiterativas, podría acarrear a una terminación, digamos, eventualmente un cierre del servicio. El operador es la Corporación de Acción Social Monseñor Gerardo Valencia y su representante legal es Carolina Holguín Tafur, una caleña que se quemó en el inicio de su carrera política en 2014. Mano firme, corazón grande. Ella, que ya ha afrontado procesos por situaciones similares de su fundación en Cali, asegura ser víctima de una persecución, pues la Secretaría de Integración Social, que hoy la investiga, fue la que la calificó como apta para cumplir el contrato. Los procesos de selección fueron aprobados por la misma entidad, que hoy está poniendo en tela de juicio la ejecución por parte de la corporación. ¡Es Colombia! Pero el viernes de la semana pasada pidió la cancelación del convenio, pues una sanción más implicaría su inhabilidad para licitar en otros contratos públicos. Cristina, muchísimas gracias. Dato importante antes del cierre, vamos a ver cómo va la vaquita, sube y llegamos ya a los 11.234 miembros y ahí ustedes en pantalla encuentran el link para unirse a la red independiente. A todos estos backers, muchísimas gracias. Y nosotros nos vemos mañana domingo con las mejores noticias del fin de semana. No olviden comentarlas a través de las redes sociales. A ustedes, gracias por elegir la independencia.